Buen día, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión en la que seguiremos explorando el concepto de liderazgo y explorando también el concepto de cambio y de gestión del cambio en los equipos. Si recordáis, en la sesión anterior iniciamos ya bueno, en realidad estamos como dos sesiones hablando del tema 9. Hoy mi objetivo es terminar el tema 9 y presentaros algunas conclusiones a modo de resumen de la actividad número 2. Entonces, sin más dilación, voy a compartir con vuestro permiso, voy a compartir la presentación del tema. A ver si es- esto quiere dejarme compartir, que seguro va a ser que sí. Aquí ya me deja compartir presentación de PowerPoint. Perfecto. Entonces, tema 9 y si acordáis en la sesión anterior, nos quedamos aquí. Nos quedamos vale, presentamos el modelo ADCAR de gestión del cambio en el que vamos a entrar ahora un poquito más en profundidad, pero antes de meternos en la propia gestión del cambio organizacional, hay una fase en la que hay que hacer el caldo de cultivo de las compañías y prepararlas para tener esa mentalidad, para tener ese mindset. Entonces, por supuesto, algo que es clave, lo dice la literatura académica, pero os garantizo que lo dice la experiencia, los mandos intermedios son un pilar absolutamente clave en cualquier proceso de gestión del cambio. Entonces, necesitáis que estén informados y necesitáis que estén involucrados. Entonces, hay que responder para que se dé esta involucración, hay que responder a una serie de preguntas que son importantísimas. ¿Para qué estamos realizando este cambio? ¿A quién afecta esta iniciativa? ¿Y de qué manera? Y quiénes van a ser los patrocinadores o sponsors que debemos involucrar para que esta iniciativa tenga éxito. Siempre, en todo proceso de cambio, en todo cambio que queréis hacer en vuestra compañía, os vais a encontrar estos tres tipos podríamos decir, de tipologías, ¿vale? Os vais a encontrar personas que os van a apoyar pensando en esos mandos intermedios que van a decir, me interesa muchísimo hacia dónde vamos, me gusta el nuevo proyecto, me gusta la nueva visión de la compañía. Es lo que llamamos el concepto de promotores. Entonces, os vais a encontrar un tercio de promotores, de gente que os va a ayudar. Eso es una maravilla. Os vais a encontrar en el centro lo que llamamos pasivos, es decir, gente que ni me hace de resistencia ni me hace de stopper, pero tampoco me hace de impulso, ¿vale? En la gestión del cambio. ¿Cuál es nuestro reto? Y lo podéis intuir, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto como mandos intermedios o liderazgo? Eh, Conseguir que ese grupo de pasivos, de una u otra manera, por la comunicación que nosotros hagamos, se me vaya al lado de los promotores. Y luego siempre, y esto lo hablábamos en la sesión anterior y yo os decía, a nadie nos gusta el cambio, os vais a encontrar a detractores. Y yo os decía, recordar, ¿no? El querer, el poder y el saber. Ahora hablaremos de esto un poquito más adelante, pero os vais a encontrar, sin lugar a dudas, gente que automáticamente reniegue de la nueva, ¿no? De la nueva visión, misión y objetivos de la compañía. Honestamente, es difícil que consigáis que del grupo de detractores automáticamente pase al grupo de promotores. Eso es muy complicado, pero a lo mejor conseguís calmar ánimos y que de un grupo de rechazo absoluto tengáis a pasivos y después a promotores. Aquí a mí hay una pregunta que a veces me hacen mis líderes, ¿no? Y me dicen, oye, María José, ¿cómo consigo eh, que no tenga tanta resistencia, ¿no? Si estoy haciendo, bueno, implantando este nuevo proceso, ¿cómo lo consigo, ¿no?
Y yo siempre digo lo mismo que os dije a vosotros la otra vez, con información, formación, comunicación y feedback. O sea, tenéis que contar a la gente, y ahora lo hablaremos, en qué le afecta a ellos y por qué, en qué le afecta a ellos, deberían cambiar. Yo os contaba que en coaching nosotros trabajamos desde la perspectiva de a qué me acerca si cambio y de qué me aleja si no cambio, ¿no? Entonces, esta reflexión es la que vosotros tenéis que ayudar a que vuestros mandos intermedios hagan y que vuestros mandos intermedios lo lleven hacia abajo. Mirad, os cuento un ejemplo de ayer, em, que para mí, desde luego, generó una reflexión muy profunda. Ya sabéis que yo os cuento mis ejemplos del día a día, ¿no? Y al final es lo que tiene estar en una dirección corporativa de recursos humanos. Hablas con muchos líderes, hablas con mucha gente y con muchos proyectos. Bueno, proyecto muy sencillo, ¿vale? Em, Estamos, o a mí me parece muy sencillo, ¿eh? Todo en la vida luego es cuestión de percepción. Estamos generando dentro de nuestro ERP un nuevo proceso de compras. Es decir, cuando tú de repente tienes un nuevo proveedor, cómo das y homologas de alta el proveedor, cómo se crea un número de pedido, cómo se rastrea con una OCR ese número de pedido y evidentemente luego ya cómo va toda la cadena de pago, ¿no? Em, a priori no es un proceso complicado, o sea, es un proceso en el que, yo qué sé, si mañana vamos a trabajar con, se me ocurre, Apple, porque mañana va a ser Apple uno de nuestros proveedores, pues a la persona que te ha contactado, tu contacto de Apple, le envías tan sencillito como una ficha de cliente, le pides el CIF, ¿vale? Estoy hablándoos de España, ¿eh? Bueno, el número de identificación de la empresa y la certificación de titularidad bancaria. Es decir, para que si le pagas a alguien, me voy a inventar 50.000 euros, la persona a la que se lo pagas o la empresa a la que se lo pagas, pues realmente tengas crédito de que sea su cuenta bancaria. O sea, en un mundo hoy de tantas estafas, pues me parece que son cosas sencillísimas. Es un proceso en el que homologar a un nuevo proveedor y tener un pedido de compra que adjuntar a la factura para hacer todo este tracking, como mucho son 3 días, ¿vale? Lo tienes que hacer una única vez. O sea, es decir, una única vez tienes que dar de alta al proveedor, el resto es generar una orden de pedido que es automática, ¿vale? Y entonces lo estamos trabajando con una consultora muy grande y esta consultora nos pasa una estadística de personas que generan, ¿no? Que generan pedidos, cuántos están siguiendo el proceso y cuántos no, ¿vale? Desde que estamos con esta nueva gestión del cambio, ¿vale? Y sale que 15 de una masa de 75, que no son muchas, 15 siguen el proceso y 60 no siguen el proceso, ¿vale? Es gente que tiene la autorización para dar de alta un proveedor, si estamos hablando, este colectivo, mandos intermedios, ¿sí? Gente que tiene potestad para comprar dentro de su área o departamento, ¿sí? O si no es un mando intermedio, es alguien que se le ha dado potestad, ¿vale? Estamos hablando que 60 no lo cumplen, algo que es tontísimo. Y lo digo de verdad con mucho respeto y con mucho cariño. Em, entonces me dice el CEO, María José, pues igual que en otros procesos de recursos humanos se sanciona a la gente que no cumpla con el proceso se sanciona. ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Pensáis que esta es la clave para eh, hacer que la gente siga un proceso, una gestión del cambio, ¿vale? Que hasta ahora no seguía? Pues no hace falta de verdad que me respondáis ni Marta, ni Alba, ni Andrea, ni César, ni Paula, ni todos los que vais a estar después viendo esta sesión grabada. Sé que la respuesta que me vais a dar es no. ¿Por qué, sabiendo que esta no es la respuesta y sabiendo que la respuesta es formación, porque hay gente que no lo hace porque no tiene formación o porque no se le ha comunicado convenientemente y damos por supuesto que sí? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, esto es lo que pasa la mayor parte de las veces en la gestión del cambio. Entonces, hay una píldora mágica
para que la gente pase de tractores a promotores. Hay cuatro píldoras mágicas. Darles información que les afecte a ellos, comunicarlo a toda la organización, formar si no saben y decir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal a nivel individual, pero feedback, no una sanción. Entonces, fijaos, esto es un ejemplo real como la vida misma, como que me llamo María José Lamino Gil Ortega, eh, y si sabemos hacer las cosas, ¿por qué no las hacemos, no? Entonces, que no nos pase, ¿no? Aparte de esto, lo hablábamos respecto, ¿no? A esas resistencias al cambio. Eh, a todos nos va a costar cambiar. Muchas veces por hábito. O sea, si yo siempre, como en este caso, ¿no? Nunca he tenido que dar de alta a un proveedor. El proveedor me pasaba la factura, yo la pasaba al financiero, y el financiero la pasaba, la pagaba y no había ningún tipo de problema. ¿Por qué ahora esto, no? Entonces, muchas veces son los recuerdos del pasado, son la cultura de la compañía, los hábitos, las normas, ¿no? Esas relaciones históricas del amigo que está en tal departamento, o el amigo que está en otro departamento, o el compañero que me ayuda con esto, ¿no? Muchas veces la falta de formación, la situación personal, o sea, tengo que aprender, tengo el desconocimiento también de beneficios y pérdidas. Aquí hay mucho de comunicación. Falta de información e incertidumbre con el miedo al futuro. ¿Y esto qué significa? Que si vamos a hacer este nuevo proceso, a lo mejor mi puesto ya no es necesario o no es adecuado. Poder también, ¿no? Al final, en este caso que os comento, ¿no? De un proceso muy sencillo, ¿no? De homologación de proveedor, imaginaros, ¿no? La gente del departamento financiero que puede pensar, ostras, todo esto se digitaliza en una ERP y mi puesto a lo mejor deja de ser necesario. Entonces, evidentemente, todo tiene un trasfondo detrás. Entonces, esto es muy importante, porque ahí puede ser que digas, pienso, estoy perdiendo poder, mis compañeros me están diciendo bla, 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 María José, no sé qué. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y si nos metemos con el modelo ADKAR, una vez que ya hemos creado, ¿no? Esa preparación para el cambio, decíamos, siguiendo el acrónimo, ¿vale? De AZKAR, el primer paso era crear conciencia y conciencia, ¿vale? Es, yo soy plenamente consciente de que esto está pasando, de que este cambio está sucediendo en mi compañía y cuál es el riesgo de no cambiar, ¿vale? Imaginaros que la persona de recursos humanos en mi compañía fuera otra y no hubiera sido yo que paré el tema de las sanciones y dije, lo vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Y hubiera dicho, no, no, sanción. Y empiezas a sancionar, sancionar, sancionar. O sea, ¿os imagináis, no? El impacto que se hubiera tenido. Claro, la gente se da cuenta del riesgo de no cambiar, pero ¿de qué manera? ¿No? Entonces, claro, aquí mandos intermedios, directivos que estáis en esta sala y directivas, o que vais a ser potencialmente en un futuro. Lo primero es, si estamos diciendo que la otra persona tiene que tomar conciencia de por qué esto está sucediendo, hay que responder a una pregunta. ¿Y esto a mí en qué me afecta? De esto, a mí, ¿en qué se traduce? ¿Para bien o para mal? O sea, y esto es clave. O sea, esto no va de que me cuentes algo estándar y generalizado. No, no. Esto va de que me hables a mí y me digas este cambio. ¿Por qué me afecta? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿No? ¿En qué medida me va a beneficiar el que yo me suba a la ola o me va a perjudicar si no me subo a la ola? Pues, por ejemplo, nosotros en recursos humanos, volviendo al ejemplo que os contaba, el que nosotros acreditemos a los proveedores que además nuestros servicios son muy recurrentes y tengamos un tracking, nos ayuda muy, muy bien a tener
número de importe pagado a cada proveedor y luego al final de año poder negociar con ellos unas mejores tarifas. Si yo negocio una mejor tarifa, me permite que de la bolsita que tengo para gastarme, si yo dedico un poquito menos a esto, un poquito menos a esto, un poquito menos a esto, tengo un poquito en mi huchita para hacer otra cosa. Y a mí eso me gusta, porque a lo mejor hay otros proyectos que quiero hacer relacionados con well-being o con diversidad, con inclusión, que oye, si tengo esa huchita pequeñita con esos pocos pesos, dólares, euros, pues me van a venir fenomenal, ¿vale? Aquí hay canales de comunicación de todo índole, desde comunicaciones uno a uno hasta reuniones, ¿vale? Hasta que busquéis embajadores del cambio, hasta que hagáis eh, reuniones town hall para toda la compañía, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en esta implementación hemos hecho todo esto. O sea, primero mandos intermedios, luego la gente que sabemos que lo va a seguir sí o sí, que haga como contagio, ¿no? En el resto de la compañía y luego, evidentemente, hicimos en uno de los town hall, no específicamente para hablar de esto, porque no daba tanto contenido, pero en uno de los town hall que hacemos, pues se habló específicamente del cambio del proceso de compras. Y yo ya he pedido a Recursos Humanos de España y Portugal, porque esto afecta a España y Portugal, eh, que en el siguiente town hall vuelvan a hacer un recordatorio, ¿vale? Pero pueden ser emails, pueden ser que lo hagáis en la intranet corporativa, puede ser que hagáis un tutorial y está muy relacionado con la parte de formación. O sea, lo que vosotros, evidentemente, eh, necesitéis hacer para contar que este cambio está sucediendo y en qué me está impactando a mí. Yo no soy muy fan de las comunicaciones muy generalistas. ¿Vale? A veces os cuento el town hall, ¿no? Y os lo estoy diciendo hace un momentito. Esto se va a dar porque, bueno, pues se aprovecha la oportunidad. Pero luego siempre creo que es bueno hacer esas comunicaciones, a lo mejor no uno a uno, pero sí grupitos a grupitos. De mando intermedio con su equipo y luego dirección con, con sus mandos intermedios. ¿Sí? Entonces, en eso soy, la verdad, muy partidaria. ¿Vale? Em, ¿Qué obstáculos os podéis encontrar en esta etapa? ¿Vale? Pues desde luego que a veces hay distorsiones desde la perspectiva de la persona, ¿no? De lo que realmente está viviendo y cómo lo está viviendo la propia persona y cómo lo estás viviendo tú, ¿vale? A lo mejor la persona dice, oye, mira, pues es que yo esto lo estaba haciendo bien o esto no lo comparto porque lo hubiera hecho así. Bueno, pues entonces ahí que reducir ese gap, comentarlo, hablarlo para estar más alineados, ¿vale? A veces ocurre que cosas que para la compañía, y así lo establece la dirección general, son prioritarias, para otras personas dicen, oye, mira, o sea, en serio, con todo lo que tenemos, hacer homologación de proveedores y órdenes de compra es ahora lo más prioritario. Bueno, pues entonces hay que explicarlo. Y puede ser que para ti no lo veas, pero en el conjunto de la compañía, porque tú no tienes la visión de todo el conjunto de la compañía, en el conjunto de la compañía esto sí que es importante. Por A, por B o por C, ¿vale? La propia credibilidad de la persona que lo dice. O sea, a veces mandos pidiendo cambiar y de repente la persona que lo está recibiendo dice, pero si él o ella son los primeros que no cambian, son los primeros que no siguen el proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la credibilidad, como todo en el mundo empresarial, en el personal por supuesto, pero en el mundo empresarial es clave, em, es súper, pero súper importante la credibilidad, ¿vale? Cuidado con las conversaciones de pasillo, cuidado con los rumores que pueden torpedearos cualquier proceso de cambio. Entonces, vosotros comunicar y comunicar por las fuentes formales y hacer mucho push en que los empleados se enteren por vosotros y no por él.
¿sabes? El boca a oreja, que además normalmente suele llevar comunicaciones muy desafortunadas, ¿vale? Y luego, evidentemente, cuando estamos haciendo un proceso de cambio, eso tiene que estar bien orquestado y bien ordenado para que nadie dude de que eso realmente se asienta en un criterio sólido y bien razonado y bien pensado. Eso es importantísimo, ¿vale? Después viene el deseo, ¿vale? Acordaros, modelo ADKAR, ¿vale? Eh, es, el deseo, evidentemente, es que yo quiero ser parte del cambio, ¿vale? El que de verdad representa mi decisión de sumarme a esta ola de cambio y apoyar el cambio. Tan sencillo como eso, ¿vale? Em, o sea, es que de verdad me crea que esto es importante, que esto nos hace mejores profesionales y mejor compañía, y quiero estar en esta línea, en los verdecitos. Quiero ser promotor, ¿sí? Entonces, claro, aquí es muy importante, ¿no? El que realmente las personas de manera proactiva, ¿vale? Quieran participar de esto. Entonces, claro, ¿cómo tú involucras a alguien? ¿Cómo tú haces que alguien desee estar? ¿No? Perdón, ¿cómo tú haces, vuelvo atrás en la pregunta, ¿cómo tú haces que alguien esté motivado para cambiar? Porque le involucras. O sea, hay que preguntar a las personas, oye, mira, vamos en esta dirección, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué piensas? ¿No? Em, Obviamente, eso es clave. O sea, es, bueno, vamos a cambiar este proceso va a ser así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que qué feedback me puedes dar? ¿Cómo podríamos comunicárselo al resto de la plantilla para que se comprometiese a, ¿no? A operar de esta determinada manera, ¿no? Entonces, la pregunta es clave en este punto. Siempre hablamos en términos de liderazgo, y lo hemos hablado también en esta clase, de lo importante que es la comunicación bidireccional en ambas direcciones. Pues en un proceso de cambio no es que sea importante, es que es clave, ¿vale? Em, Porque si yo participo, aporto, eh, ¿no? Soy como agente activo del cambio y además ayudo a expandirlo a la compañía, ¿no? Al resto de los compañeros, eh, de verdad que las personas van a sentir que realmente, oye, han contribuido y que los beneficios, y que ellos son parte de los beneficios de este cambio. Algo a lo que para lo que todos somos muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos conseguir, ¿no? Esto, pues evidentemente en espacios, ¿no? Que permitan esa participación activa. Si estoy pensando en el rol clave que hemos dicho al principio de la sesión, en los mandos intermedios, evidentemente los que tienen que tener la mayor cualificación son los mandos intermedios, así que haz una sesión específica para ellos. Dale ese espacio para dialogar, dale foros donde puedan expresar sus preocupaciones, donde puedan compartir sus ideas. Y algo que me parece clave es darles coaching. Si, a ver, si estamos hablando en un proceso de cambio como el mío, que es una cosita chiquitita, no, pero si estamos hablando de algo más trascendente, dales coaching. Yo, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar y creamos toda la capa corporativa y empezamos a trabajar en matricial, nadie estaba acostumbrado a trabajar en matricial. Todos, incluida esta servidora, incluida esta servidora, pasó por un proceso de coaching. Es que es determinante, dices, María José, pero qué costoso, ¿no? Puede ser que alguno de vosotros lo esté pensando, no, no, de verdad no le quito importancia a esta reflexión que estáis diciendo ya. Pero si esto es serio para la compañía,
y tus mandos intermedios no te acompañan, el coste va a ser mucho peor. Y es que la compañía va a sufrir mucho. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que me voy a gastar, voy a hacer una cantidad. Me voy a gastar 15.000 dólares en procesos de coaching. ¿Es mucho dinero? Sí. Si yo estoy cambiando, imaginaros, el ERP de mi compañía que me cuesta 2 millones de euros y la gente no lo utiliza, no trabajamos eficientemente, 2 millones de euros frente a 15.000 euros o dólares, frente a 15.000 euros o dólares. O sea, bueno, creo que estaremos todos de acuerdo que no es dinero. Es dinero, pero no es dinero en comparación con el beneficio que aporta. ¿Sí? Tercera etapa, la parte de conocimiento. Aquí tenemos que saber cómo cambiar. Em, Aquí es muy importante, bueno, pues saber, ¿no? Todos estos stoppers, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí ante un proceso de cambio, no le doy la relevancia, me da miedo, yo qué sé, no lo entiendo pero no estoy de acuerdo, me va a generar problemas y no sé hacerlo. Y no sé hacerlo. Entonces, aquí hay tres aspectos y a mí esta etapa, os soy totalmente honesta, me parece clave y me parece determinante. Y aquí la hoja de ruta es súper clara. Dile a las personas los comportamientos y habilidades que tienen que incorporar. Deja claro cuáles son los procesos, herramientas o sistemas nuevos. Y deja claro cuáles son los roles y responsabilidades definidos. Fijaos, ¿eh? O sea, esto no es la fórmula oculta de la Coca-Cola. Esto es muy claro, muy, muy claro. Clarísimo, diría yo. Pero qué importante que vosotros lo tengáis incorporado. O sea, es decir, la gente sabe que estos son los comportamientos, estas son las habilidades que a partir de ahora vamos a incorporar en la compañía. Sí, no. ¿Tiene claro cuáles son los procesos? ¿Lo tiene claro? Si hemos incorporado una herramienta nueva, ¿la sabe utilizar? Sí, no. ¿Y tiene claro cuál es lo que ahora se le exige? Entonces, fijaos ahí, qué importante. Em, preguntaros continuamente, preguntaros continuamente, ¿por qué alguien no hace algo? ¿Por qué alguien no hace algo? Y suele estar, en la mayoría de las veces, y os lo decía en la sesión anterior, muy oculto, pero muy oculto en la parte del conocimiento. Hay muchos no quereres que en realidad son no saberes, ¿vale? Entonces, es verdad que siempre, ¿vale? Nuestra, nuestra primera, como mandos intermedios, ¿eh? Nuestra primera reflexión es, no, porque le falta motivación. Bueno, puede ser, puede ser que le falte motivación, que le falte deseo, compromiso por el cambio. Muchas veces puede ser porque en realidad las herramientas estén fallando, no se tengan los recursos, pero puede ser también que no se sepa, que a la gente le falte formación y conocimiento sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Y diréis, pero María José, qué vergüenza hay en reconocer que algo no se sabe. Pues probablemente los que estamos aquí, la respuesta será muy sencilla, ninguna, porque somos alumnos de formación.
estamos formándonos, estamos desarrollándonos, queremos ser mejores. Entonces, cuando tú llevas un curso de formación, ya estás levantando la mano y estás diciendo, yo de esto no sé y he venido aquí para aprender, ¿sí? Pero en el mundo de la compañía, en el mundo de las compañías, donde hay, bueno, pues cosas que no son tan evidentes, agendas ocultas, el no reconocer algo te puede poner en una mala posición que a lo mejor no te beneficia, ¿no? Entonces, identificar entre, como líderes, entre vuestros mandos intermedios, cuál es la causa raíz de la resistencia al cambio, o como mandos intermedios, identificar cuál es la causa raíz de la resistencia al cambio de vuestros equipos. Em, Fijaos que lo vuelvo a conectar con lo que os decía en la primera sesión, preparar para el cambio. Y es, esto va a pasar sí o sí. ¿Os acordáis lo de la curva de Claver-Ross de la semana anterior? Esto va a pasar sí o sí. O sea, no hay opción, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y cómo podemos trabajarlo. Claro, hay cosas muy interesantes que os dan un poco el olfato, ¿no? Si queréis llamarlo así. Preguntar a vuestro equipo, ¿vale? Oye, ¿cómo está? ¿Cómo están de comprometidos? ¿Vale? También podéis, ¿no? Identificar otros KPIs, ¿no? De medidas concretas de uso de herramientas o procesos nuevos. Las conversaciones one to one con vuestros equipos. Y luego, algo que es súper interesante y me imagino que vosotros lo hacéis cuando tenéis equipo, es identificar tendencias de comportamientos y actitudes. No, mira, es que ¿no? Este lado del equipo va por aquí, este otro lado del equipo va por este lado y este otro lado del equipo va por aquí. Esto es como se ve, o sea, lo ves, ¿no? Un poco esas tendencias de comportamiento y cómo los grupos, ¿no? Cuando tienes un equipo, como que se va dividiendo y se va uniendo. Entonces, ahí manejarlo, evidentemente, a la mejor conveniencia, ¿vale? Aquí, muy interesante, ¿vale? En la parte de formación no os cuento nada que ya nos haya contado, pero algo que funciona muy bien es el mentoring, ¿vale? Aquí es no sé, no es tengo que generar el compromiso y el deseo, que ese es el coaching, ¿vale? Entonces, el generar mentorías es súper interesante porque imagínate que tienes a alguien, em, yo qué sé, que no sabe hacer cambiáis la forma de hacer reporting, cambiáis la forma de hacer los presupuestos en vuestra compañía y tenéis un manager que no sabe hacerlo. Oye, pues, ¿por qué no voy a meter, por ejemplo, como mentor de ese manager a alguien de control financiero o un FPA, por ejemplo? ¿No? Entonces, esas mentorías son muy interesantes. Yo os lo digo medio en broma, medio en serio, pero a mí hay algo que todos los equipos financieros me temen, y es que siempre a los de FPA, a los de Financial Planning and Reporting, siempre en el buen sentido os lo digo, ¿eh? Siempre les lío mucho porque creo que son los mentores clave en casi todas las compañías, porque lo entienden todo, o sea, desde el área financiera entienden todo el tracking de la compañía y cuando empiezan a contarlo a los diferentes equipos, pues me ayudan de muchísimas maneras. Oye, mira, hay que cambiar esto. Y lo cuenta alguien de FPA y ayuda a entenderlo, cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorarlo. Es maravilloso. Yo a todas mis direcciones de recursos humanos siempre les pongo un espejo de FPA también, porque es como, oye, ¿cómo te haces tus dashboards de seguimiento? ¿Cómo controlas tus KPIs? ¿Cómo sabes el impacto? Imagínate que me invento, ¿eh? FTs, ¿en qué estamos? En febrero. FTs febrero 26 frente a FTs febrero del 25, ¿no? Oye, ¿cómo construís ese bridge? O sea, son ese tipo de figuras muy representativas que yo os aconsejo tener siempre muy cerca y muy de la mano. Entonces, mentorías, siempre, siempre, ¿vale? Y luego algo que funciona también muy bien, y esto.
todos los mandos intermedios lo tenemos muy claro, son los programas de incentivos para conseguir esa, ¿no? Esa adhesión, ¿no? A la nueva mentalidad y forma de trabajo, ¿vale? Hay muchos tipos de programas de incentivos, desde número de veces que has puesto una orden de compra y has hecho un número de pedido con un nuevo proveedor, tanto valor monetario, a reconocimiento, empleado del mes o equipo del mes o un ticket regalo, ¿vale? O los mejores empleados son los que pueden participar de un programa de coaching, de un programa de mentoring, de un máster pagado por la compañía, por ejemplo, ¿vale? Es, hay muchísimos tipos de incentivos. No os voy a mentir, nosotros cuando hacemos un cambio en la compañía de algo serio, ponemos mucho el foco en el reconocimiento, en el valor monetario, ¿vale? Y luego en la compensación en cuanto a mejora de las condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien ha estado, recuerdo perfectamente, iba a decir dramático, pero luego me he querido calmar en la expresión que se iba a trasladar, pero voy a mantenerme en el primer adjetivo calificativo que iba a decir. Momento dramático, cambio de CRM, de Salesforce a Zoho en mi compañía. No me preguntéis, María José, por qué dejas Salesforce y entras en Zoho, no tengo una explicación para daros, ¿vale? Pero em, equipo de ventas, plena Navidad, 23 de diciembre, altísimas horas de la noche, pues evidentemente, cuando eso termina, ¿qué pensáis que pasó? Pues que todo el equipo tuvo jornada reducida durante un montón de tiempo, hasta que compensaron todas esas horas de más. Muchísima gente, en algunos casos hasta era día trabajado, 2 días de vacaciones, depende en qué momento, y luego en algunos casos un bono por incentivos. Entonces, ahí vais a tener que jugar vosotros, ¿vale? Hasta dónde podéis llegar. Es necesario, porque esto era una pregunta que me hacían mucho mis managers. María José, ¿hasta dónde puedo decir yo esto? Obviamente tienes, pensando en mí como recursos humanos, ¿eh? O sea, como en este caso, la mala de la película, ¿no? Em, Hasta el infinito y más allá. O sea, el que si alguien de tu equipo trabaja X y luego tú le das un descanso de X más Y, o sea, lo vas a decir tú. Obviamente tendrás que informar a recursos humanos porque tiene muchas connotaciones, ¿no? Pues si alguien tiene un accidente o cualquier tipo de cosa, ¿no? Em, pero obviamente esto vosotros como managers vais a tener potestad porque no aumenta el gasto en vuestros equipos y además es absolutamente entendible, ¿vale? Em, Modelo Azcar, vamos con la otra A, la de habilidad, la de poner en práctica, ¿vale? Y yo os decía, clave importante, comportamientos y habilidades, ¿verdad? Que os decía antes, procesos, herramientas y sistemas y roles y responsabilidades, ¿vale? Aquí es cuando empezamos ya a trabajar en la nueva norma, ¿vale? Y vamos recibiendo retroalimentación para saber si las cosas se están dando según los términos esperados o no. Tan sencillo como eso. Aquí funciona muy bien también las mentorías, ¿vale? Como la parte de knowledge. Em, no tanto el coaching. No tanto el coaching, porque el coaching es más para reflexionar sobre las resistencias, em, desarrollo más en términos, em, no tanto de la tarea, no tanto como decíamos aquí, de la habilidad, ¿vale? O del proceso o de la competencia, ¿no? Sino más la mentalidad de hacia dónde voy o hacia dónde me resisto ir, ¿vale?
Entonces, a mí eso me gusta mucho. Em, Luego algo que yo he empezado a probar, que son las simulaciones, me gusta ahora mucho. De hecho, nosotros cambiamos, estoy pensando en mi anterior compañía, en ZigTag, cambiamos todo el proceso de venta, ¿vale? No, la venta era una venta, os diría un poquito como, mm, casi como cuando yo me incorporé, como más modo muy reactiva, muy de despacho, y decidimos que queríamos virar hacia un modelo de venta más consultivo. Bueno, pues los productos iban complicando más. eh, Pensábamos que podíamos aportar más valor a los clientes, pensábamos que podíamos desarrollar el lab con nuevas iniciativas, productos que además ayudasen a los clientes, y para eso había que tener un mindset no de despacho de te tomo nota del pedido, no, me preocupo por ti, en qué te puedo ayudar, pienso en una solución específica para ti que pueda ser interesante, ¿no? Y fijaos, claro, nuestros comerciales no sabían vender así. No sabían porque no lo habían necesitado y porque no era como, como la compañía había operado, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Porque claro, no podíamos jugárnosla a que, oye, venga, vete y vente al cliente con una venta consultiva, em, solamente con una formación, y vete practicando y ya vas aprendiendo, ¿no? Learning by doing, ¿no? Que se llama. No podíamos arriesgarnos porque son cuentas, o sea, la compañía podía perder dinero, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué hicimos? Hacer simulaciones, ¿vale? Empezamos a hicimos un proveedor, contratamos un proveedor que era, te generaba un entorno de eh, de realidad aumentada, con diferentes casos en las que tú te ponías unas gafas, tú eras el vendedor, el resto eran como actores, pero que iban aprendiendo según lo que tú le ibas diciendo y con diferentes tipologías. Entonces tú era todo virtual, pero tú ibas enfrentándote a las mismas situaciones que te podías encontrar en la vida real. El propio sistema iba aprendiendo y te iba dando feedback. Y tú te veías ahí. O sea, tú estabas realmente en una reunión en nuestro caso que vendíamos publicidad, con el jefe de compras de L'Oréal o con el jefe de compras de Louis Vuitton o de Coca-Cola, ¿vale? O de cualquiera de las firmas que os venga a la cabeza. Fue, o sea, no os podéis imaginar, o sea, fue brutal. O sea, toda la gente valoró esta iniciativa, todos los comerciales que participaron valoraron esta iniciativa, os diría 9/10. O sea, fue una puntuación altísima, 8,5/10. O sea, una puntuación altísima. Funcionó fenomenal. Y les dio, que a mí es lo que me parece más importante, confianza para que cuando iban delante de un cliente real se sintiesen empoderados, se sintiesen confiados y confortables. No me acuerdo, os soy honesta, cómo se llamaba el proveedor que trabajamos. No me acuerdo ahora mismo. eh, no, no me viene a la cabeza, lo siento. No me viene a la cabeza porque os lo diría, porque incluso por si queréis vosotros un poco bichearlo y cotillearlo, porque la verdad que este tipo de nuevas prácticas formativas son súper interesantes, súper interesantes. O sea, yo creo que el mundo va a cambiar en términos de formación, vamos, lo que no está escrito. Prueba de esto es el entorno en el que estamos aquí, en el que diferentes geografías unidas en un mismo sitio y contándonos nuestras experiencias, vivencias y compartiendo aprendizajes. O sea, fijaos si es importante, ¿vale? Siempre, y esto lo decía Cotter, que una vez que el cambio se ha dado, tienes que reforzarlo, porque hay un dicho que dice que volvemos a hacer.
¿no? Y volvemos rápido a las viejas formas de hacer el trabajo. Entonces, hay que reforzar, o sea, cuando alguien está haciendo bien algo, no te canses de decírselo, no te canses de decirle, oye, tú has cambiado, de agradecérselo, de, sí, un poco de afianzarlo en esa persona, ¿vale? Y de contarlo como una historia de éxito en la compañía, porque cuando tú lo empiezas a contar, ¿vale? Y lo cuentas como una historia de éxito en la compañía, la gente dice, ostras, yo ya no puedo volver atrás. Yo ya no puedo volver atrás. O sea, esto ya no hay forma de hacer borrón y cuenta nueva, ¿sí? Entonces, cosas que son muy interesantes. eh, celebrar esos éxitos siempre. Entonces, para no volver atrás, ¿vale? Recompensar, obviamente, si lo hemos dicho hace un momento, recompensar a aquellas personas que de verdad tienen un firme compromiso con el cambio, ¿vale? Dar feedback, dar feedback, pero hacerlo dentro del concepto de seguridad psicológica. ¿Os acordáis que lo hablamos? O sea, es que si no lo hacemos dentro del concepto de seguridad psicológica, pues evidentemente la gente va a ir con miedo. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Incorporarlo en la evaluación de desempeño. O sea, si hay, pero no en las sanciones. ¿Veis que es diferente el concepto de sanción frente al concepto de comportamiento? Incorporarlo. Oye, pues mira, te voy a evaluar porque esto lo estás haciendo de esta manera. Y si alguien no lo está haciendo, pregunta, ¿por qué no estás haciendo esto? A lo mejor, y esta es una realidad, hay cosas que nosotros no estamos viendo. Y si alguien te dice, oye, mira, María José, oye, compañía, oye, líder X, no lo estoy haciendo por X, por A o por B, escúchalo, porque a lo mejor hay algo que no habíamos tenido en consecuencia. ¿Os acordáis que decíamos involucrar? Pues a lo mejor no habíamos involucrado y de repente nos vamos a encontrar frente a frente ese golpe de realidad. Así de sencillo, así de clave. Y como líderes, vosotros debéis ser los impulsores del cambio. O sea, no pretendáis que alguien en vuestro equipo haga algo que vosotros no hacéis. Mantener esos canales de comunicación abiertas, ¿vale? Yo hay algo que siempre digo a mis equipos y es el cambio ya no es una excepción, es una norma. Entonces, yo recomiendo que incorporéis el cambio en el ADN de vuestra compañía, sin llegar a la saturación del cambio, es decir, al continuamente estoy cambiando y ya no puedo más. No, no estoy hablando de eso. O sea, es esa mentalidad, y os lo decía, ¿no? Un poco la reflexión que nosotros sacamos con Boca Hero, ¿no? Em, que la flexibilidad, la adaptabilidad y la resiliencia hoy en día no son un nice to have, es un must to have, ¿sí? Entonces, vosotros tenéis que ser líderes que inspiren, que representéis a vuestra compañía, ¿vale? Y que hagáis evidentemente que vuestros equipos se sumen, sin lugar a dudas, al tipo de empresa, al tipo de institución que la compañía quiere ser. Entonces, primera pregunta que os tenéis que hacer, cuando hay un cambio en la empresa, ¿voy a ser parte de ese cambio? Y si la respuesta es sí, me vuelvo al principio de la clase. Y si la respuesta es no, es
por qué tengo que cambiar, de qué me aleja si no cambio y que me den a mí toda la información y toda la comunicación de por qué esto es necesario. Tema 9 concluido. Dejo de compartir para veros. Dudas, preguntas, comentarios. Sí, obviamente los hubiera, porque si no, pasamos a unas breves reflexiones de la actividad número 2. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, todo claro. Vamos entonces, por aquí. Yo estoy pasando por la resistencia, dice Alba. Eh, Alba, ¿te acuerdas lo que decíamos, no? Hace dos, tres clases. No es que tú estés pasando por la resistencia, es que lo normal es resistirnos. Ahora, y sin tener información, ¿eh? No, porque no te, ojalá y te pudiera leer el cerebro, ¿no? Y leer la mente, pero sin tener información, ¿no? De por qué me lo dices o por qué lo verbalizas. Pero yo te diría un poco lo que acabo de decir hace un momentito. O sea, vosotros tenéis que ser esos líderes de cambio, ¿no? Y tenéis que decidir dónde queréis estar, si en la parte de tractores, pasivos o promotores, ¿no? Entonces, la primera respuesta es, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Y esto a mí cómo me afecta y esto por qué se está dando? Entonces, esa es ¿sabes? Como el origen de todo, Alba. El origen de todo. O sea, el entender tú eh, como dos caminos, ¿no? O sea, es por qué esto tiene sentido, porque este cambio la compañía lo está haciendo y tiene sentido. Normalmente las compañías, las decisiones que toman, a lo mejor no las vemos claras o no, pero suele ser suelen ser decisiones formadas, es decir, gente que más o menos sabe y que más o menos tiene criterio. Y luego, segunda derivada, y es, ¿por qué yo me estoy resistiendo? O sea, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay detrás de mí? O sea, es, ¿no? ¿Te acuerdas de esa slide que ponía, ¿no? De al final, ¿no? Es por qué esto va conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué, qué tengo detrás? Si lo que tengo es miedo al futuro, si lo que tengo al final son recuerdos del pasado, que son mis hábitos, mis culturas, ¿no? Si tengo la sensación de que voy a perder poder, o a lo mejor es que me falta el aprendizaje o me faltan los conocimientos, ¿no? Entonces, esta es un poco la reflexión que nos tenemos que marcar todos, o sea, no tú, todos, o sea, sin lugar a dudas, o sea, es em, qué hay, ¿no? Detrás de esa, absolutamente detrás de esa resistencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, como te digo, leyendo, sin leer el pensamiento, lo que naturalmente, si fueses uno de mis líderes, te diría, ¿no? Entonces, bueno, espero que pueda servirte un poco esta reflexión en voz alta que estoy haciendo contigo. Cambio de tercio totalmente, ¿vale? Em, Dos comentarios que os hago en este momento, ¿vale? Primer comentario. Puesto en el foro, entrega de la actividad 3 y lo hemos retrasado al 19, ¿vale? Y lo tenéis, como digo, en el foro de las actividades, ¿vale? Creo que lo sabéis todos. Si no lo sabéis todos, por favor, compartirlo también con los compañeros, porque todos estáis aquí y estáis en grupos diferentes, ¿vale? Para que no haya lugar a dudas. Me comentó Ainhoa que se habían juntado muchas, ¿no? Como muchas actividades juntas y que pedíais un poquito más un poco más de margen, cosa que me parece súper acertada porque, oye, cuando voy un poco agobiado levanto la mano y todo se habla. Entonces, por mi parte, día 19. em, yo creo que la actividad 3 es una actividad rápida, o sea, en el sentido de que no es eh, quizá a lo mejor tan de reflexionar como la de IKEA, ¿no? O la primera que hicisteis del propósito, ventana de Johari Ikigai.
Creo que no estaré equivocada, ya me diréis vosotros, entonces bueno, creo que vais a ir más o menos bien. No lo queríamos retrasar más porque entonces si no, la corrección no la teníais y se nos juntaba con los exámenes. O sea, que sepáis también que hemos hecho ese ejercicio de reflexión de, oye, ¿hasta dónde la podemos retrasar para que podáis trabajarla bien, pero que también no se os junte con tener la nota? Y entonces no se os junte con el examen. O sea, hemos intentado ahí, tanto Ainhoa como yo, equilibrarlo un poco todo. Bueno, yo creo buena nota. O sea, buen ajuste de fechas. Eso espero. Ya me iréis diciendo y si no me vais dando feedback y vamos hablando. Actividad 2 que ya os lo dije en la sesión anterior, que os había corregido y os hago un apunte de aquí. Por favor, todos los miembros del equipo tienen que subir la actividad en el tiempo y en la forma, ¿vale? O sea, que no haya, porque no, alguien de mi equipo ya lo subió y como está mi nombre, pues no pasa nada si yo lo entrego, voy a inventarme, voy a hacerme una inventiva hipotética 2 días después. Por favor, estar pendientes y vosotros en vuestros equipos de que todos los entreguéis a la misma vez para que no haya ningún tipo de sorpresas en ese sentido, ni penalizaciones, ¿vale? Y ahora, dicho esto, algunas conclusiones de la actividad 2. Dejarme que voy a compartir. Vale. Son conclusiones un poco, no sé si decir conclusiones o reflexiones. Quizá no debería poner ahí conclusiones. Debería poner reflexiones más que otra cosa, ¿vale? Em, Algo que yo creo que es importante y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando de gestionar personas, ¿vale? Em, es que no importa si tenemos a alguien que lleva 7, 8, 10 años en un mismo rol. O sea, es en mi compañía, en este momento, para esa tarea, para este equipo y para este específico momento, ¿cómo está? ¿Vale? Em, Fijaos que a veces os vais a encontrar con personas senior que por X o por Y cambian de rol, le cambian de tareas, se incorpora la tecnología en el puesto de trabajo. Pues a lo mejor el nivel de desarrollo cambia, ¿vale? Y a veces os vais a encontrar con personas, decimos, no, esta persona es junior y estamos súper vigilantes, pero es que de repente despega, da, vamos, un salto cualitativo y cuantitativo brutal y ya no necesito estar en ese punto de control, ¿vale? Eh, a mí, y os hablo de la realidad, a mí me pasó con mi equipo, especialmente con el equipo de reclutamiento, con con las 3 personas que tenían el equipo de reclutamiento en mi anterior compañía. Muy jóvenes, gente muy joven, em, una persona de belga, un belga de Bélgica, una persona italiana y otra persona sueca. Gente muy joven, ¿eh? Como os digo, 20, a mí, claro, con la edad que yo tengo me parecen jovencísimos, 28, 29, 30 años. Em, en 2 meses, 3 meses eran, vamos, tiros. O sea, iban, María José, dame más, dame más, dame más. Entonces, cuidado, cuidado, porque cuidado con acotarles y no adaptar tu estilo de liderazgo. ¿Qué es de lo que va esta actividad? De adaptar mi estilo de liderazgo en función de la competencia y en función del compromiso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y luego, segunda reflexión es ¿en qué nivel está hoy María José Laminos?
Pero, ¿dónde está a los 6 meses y dónde está al año? Porque, y lo veíamos en gestión del cambio hace nada, 2 minutos atrás, estamos continuamente cambiando, continuamente cambiando. Esta persona se está adaptando, va al ritmo que se le espera, sabe hacerlo, no sabe hacerlo. Mirad, yo os voy a contar de mí, ¿vale? Y sabéis que no me importa contaros las cosas y lo hago de verdad con todo el cariño del mundo y en la confianza en la que estamos. Em, en los próximos 2, 3 meses, eh, que ya estamos un poco haciendo todo el trámite, yo ya he vivido en Londres. Yo he vivido en Nueva York y he vivido en Londres, negociando, llevando los negocios de allí. Bueno, pues ahora me vuelvo otra vez a UK, pero me vuelvo a Newcastle a desarrollar, ¿no? Bueno, pues toda la parte, ¿no? de las nuevas adquisiciones en el mercado de Reino Unido y de Irlanda de mi compañía. Para mí esto es nuevo. Para mí esto es nuevo. Obviamente, la dirección general de mi compañía me da este reto porque piensan que por mi competencia y por mi compromiso puedo hacerlo. Pero la realidad es que siendo una persona que lleva casi veintitantos años, casi 30, en direcciones de recursos humanos, ahora tengo que irme a un mercado que en términos de money no conozco. Entonces, mi jefe, pensando en liderazgo situacional, vosotros sois mis jefes, ¿qué haríais? ¿Me dejaríais allí en Newcastle perdida de la mano de Dios? ¿O estaríais teniendo reuniones de mentoring conmigo, viendo cómo estoy, ayudándome a organizar, a planificar, a marcar prioridades? O sea, no me respondáis, lo sé, me diréis, María José, la segunda opción. Pues de esto va el liderazgo situacional. De esto va. Em, Cuidado con un error que muchas veces cometemos y es que pensamos que alguien desmotivado hace mal su trabajo. No, acordaos que veíamos gente desmotivada, pero con competencia técnica, ¿vale? Entonces, cuidado porque sabéis que en estos casos tenemos que actuar de una determinada manera, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Aquí hay que ver cómo, evidentemente, lo manejamos, ¿vale? Em, Recordar que en este nivel, ¿vale? De liderazgo situacional, nosotros ubicábamos a la gente en función, en 4 cuadrantes de madurez, en función de si tenía la motivación y tenía el conocimiento, ¿vale? Y evidentemente, en función de eso, nosotros íbamos aplicando un tipo de liderazgo u otro, ¿vale? Entonces, volver, ¿no? A plantearos realmente dónde está mi equipo, cómo puede ayudarlo, porque un ejercicio de clase lo que se invita es a esto cómo me lo llevo yo a mi vida profesional. Y cuando mañana entre por la puerta de mi compañía, esto cómo lo puedo aplicar. Y luego es verdad, y aquí yo no sé si puse, y me lo diréis vosotros, el suficiente énfasis o no, pero si no lo hago en este momento, y es que como líderes nosotros tenemos que ir ajustando los estilos, aunque no se nos sea cómodo. Porque es verdad, y no os voy a mentir, todos tenemos un estilo preferente, independientemente de nuestro equipo de colaboradores. Mi estilo, por ejemplo, es súper delegativo. Pero eso sería un error, porque a mí a veces me toca dirigir cuando tengo personas que saben menos. Claro que no es mi estilo preferente,
Claro que es un estilo donde yo no me siento cómoda, pero es que es el estilo que tengo que adoptar, porque es, si tengo una persona que no sabe, pues es el estilo que me toca. Entonces, em, fijaos que esto es el reto quizá más complicado, el modelar mi naturaleza directiva o mi naturaleza como líder en función de las necesidades reales del colaborador, no de mi camino personal. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, importantísimo. Recordar que teníamos el estilo de dirigir, recordar que teníamos el estilo de persuadir, recordar que teníamos el estilo de participar y recordar que teníamos el estilo de delegar. Decíamos, dirigir es cuando tenemos a una persona con una baja competencia, pero alto compromiso. Decíamos que persuadir es cuando tenemos una competencia creciente y un compromiso variable. Participar es cuando decíamos la persona tiene una alta competencia, pero el compromiso a lo mejor va oscilando. Y delegar cuando la persona estaba en el cuadrante de madurez 4, es decir, una alta competencia y un alto compromiso. ¿Vale? Cuidado con delegar prematuramente. La delegación es una herramienta de liderazgo. Entonces, la persona tiene que estar preparada para que vosotros podáis delegarle. Por supuesto, además, y no ignoro la realidad del liderazgo, por supuesto que tiene que haber un proceso, pero em, hacerlo bien, es decir, en quién voy a delegar, cómo vamos a establecer los seguimientos, etcétera, etcétera. O sea, el proceso no le quito consecuencia ni mérito, pero cuidado con pensar que el colaborador o la colaboradora está más preparado de lo que realmente lo está, porque entonces va a generar inseguridad y ansiedad, van a aumentar los errores, la persona si aumenta los errores, ¿qué va a pasar? La confianza decrece y va a frenar el desarrollo real. Entonces, cuidado con eso. Y lo que os decía, el liderazgo no es estático, el liderazgo situacional no es estático. Tenéis que ir haciendo una revisión 6 meses, un año, lo vais a ver vosotros, pero no me atrevo a aventuraros, pero aprovechando la evaluación de desempeño mínimo, que es manualmente, es un buen momento, pero ir viendo, pasar tiempo con vuestro equipo, ir observando si el equipo va evolucionando, toma más decisiones, aumenta su seguridad personal, está reduciendo la dependencia del líder, o sea, la persona está contenta, impulsa al resto del equipo. O sea, son cosas que todos vemos cuando estamos con nuestros equipos. Entonces, estar ahí pendientes, observando, ¿no? Esto es clave, ¿vale? Clave. Y luego, saber que la comunicación es importante. Tenéis que ir adaptando las comunicaciones en función, ¿no? Del estilo del líder. Yo aquí hago un inciso, o sea, evidentemente todos habéis manejado la IA, lo habéis manejado perfectamente, o sea, no tengo nada que deciros de eso y tampoco he puesto mucho énfasis en el feedback que os he dado del ejercicio sobre eso. Para mí lo que importa es, más que la herramienta, que obviamente la herramienta es la IA, el contenido, ¿vale? El contenido. O sea, y para mí el mensaje que os traslado es buen contenido acorde con el estilo de liderazgo aplicado, ¿vale? Entonces, ya está, la IA os puede ayudar
En este ejercicio, perfecto, ya está, no, 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 no más. O sea, quiero decir, la IA la utilizamos todos, pero que tengáis vosotros sentido común a la hora de decir, oye, este es el mensaje que le quiero trasladar a mi equipo de esta o esta otra manera, ¿vale? Entonces, en el liderazgo no vale el café para todos y de esto va la esencia, el modelo de liderazgo situacional, es tratar a cada persona como necesita, perdón, como necesita en ese momento determinado. Para mí es que esto es lo clave, es tratar a cada uno como lo necesita en ese momento, ¿vale? Y no es tratar a todos por igual y no es a tratar a todos distintos. Es ¿qué necesita María José? ¿Qué necesita? Ta, 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 ta. ¿Vale? Claro. ¿Qué riesgos, no? Y esta es una de las reflexiones que siempre nos planteamos cuando hablamos de liderazgo situacional. ¿Qué riesgo tiene delegar prematuramente? Lo hemos dicho. Errores, ansiedad, freno en el desarrollo, en el desarrollo real. Entonces, cuidado con confundir, que esto es algo que nos pasa a veces como líderes, motivación con preparación. Cuidado con pensar, ¿vale? Em, en función un poco de cómo se siente la persona, ¿no? Que ha cambiado totalmente o es una regresión temporal. Entonces, ¿es la persona está teniendo un problema de motivación o está teniendo un problema de aprendizaje? ¿Por qué? Yo creo que esto es algo que vosotros tenéis que plantearos en este modelo, ¿no? Cuando tenéis una persona en vuestro equipo. Si la persona ha sido competente, comprometida, autónoma, pues probablemente no sea un problema de actitud. Es que algo ha cambiado en sus tareas que ha hecho que haya, bueno, un retroceso, pero que a lo mejor es temporal. Habla, habla con tu equipo, que eres el líder. Habla con tu equipo. ¿Y cuáles son las consecuencias de el egocentrismo en el liderazgo, porque es el estilo que a mí me funciona? Pues, pues que, vamos, que te digo yo, que a largo plazo tienes fuga de talento en tu compañía. Entonces, claro que es el estilo con el que yo me siento más cómodo, sí. Y que tú tengas a decir, María José, por sentencia, artículo 33 es el que a mí me funciona, no. Es el que tú quieres porque te sientes cómodo, María José, el que quieres que te funcione. Pero no tiene por qué ser ese. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. Entonces, tres mensajes del liderazgo situacional. No penséis en el currículum de la persona, pensar en vuestro equipo, en ese momento, en ese lugar, en función de su competencia y su motivación, cómo está. Segundo mensaje, no penséis que es algo sellado en sangre o como un tatuaje en la piel que no cambia. Oscilamos y cambiamos y de tanto en tanto hay que ir reevaluando. Y tercer mensaje, cuidado con caer preso, presa, de vuestro estilo preferente. No, que como mi tendencia es a delegar, delego siempre. Como mi tendencia es a controlar, a dirigir, controlo siempre. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones e inquietudes que tengáis, ¿vale? Que como siempre, para mí es un placer. Hombre, por supuesto, lo digo siempre, o sea, eh, aquí nos vamos viendo en el foro, vamos al final, ¿no? Un poco compartiendo, ¿no? Nuestras vicisitudes y en la medida, obviamente, que vamos avanzando por cada uno de los contenidos,
Pues ahí vamos desgranando todo. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Para seguir avanzando en contenidos. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, me vais diciendo. Recordar, actividad 3, 19 de febrero, ¿vale? Por favor. Em, Os leo en el foro, me vais diciendo, compartirlo entre los compañeros. Os animo, estamos en el momento final, ¿eh? O sea, nos quedan poquísimas, pero poquísimas clases, ¿vale? Entonces, eh, a por ello. O sea, este no es el momento de bajar motivación, es el momento de ir a por todas. Así que os animo a estar, vamos, súper enganchados al curso, súper enganchadas a la asignatura. Haremos una sesión de repaso y luego os volveré a hacer un refresh de alguna de las píldoras del examen, ¿vale? Para mantenernos ahí un poco conectados, ¿sí? Pues por mi parte, como siempre, detengo la grabación y finalizo la sesión. Que tengáis un fantástico fin de semana, como decía también por ahí por el chat Marta. Cuidaos, buen fin de semana. Gracias, gracias.